Nosotros lo necesitábamos más que tú. Eso es lo que dijo mi cuñado, sonriendo con suficiencia desde el otro lado de la sala de estar, mientras todos fingían no haberlo oído. Mis manos todavía estaban frías por el agua del lago cuando revisé mi cuenta, esperando liquidar algunos pagos. En cambio, vi cómo cada dólar que había ahorrado durante 5 años se desvanecía en una actualización parpadeante. ¿Cero? Todo. Desaparecido. Levanté la vista hacia él. Su vaso estaba levantado, su risa era lo suficientemente aguda como para cortar. Pensaron que me derrumbaría allí mismo en la casa del lago. Pero la verdad era simple. Este no fue el momento en que me rompí. Fue el momento en que desperté. Mi nombre es Florence, y durante la mayor parte de mi vida, creí que la familia era algo sólido, algo en lo que podías apoyarte sin preguntarte si colapsaría debajo de ti. Crecí en Portland, en una casa pequeña que siempre olía a serrín y café dominical. Mis padres dirigían una pequeña ferretería en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde los clientes habituales pasaban solo para hablar. Me criaron para trabajar duro, cumplir mi palabra y nunca tomar más de lo que ganaba. Allison, mi hermana menor, era diferente. Flotaba por la vida como si ésta le debiera algo. Mientras yo pasaba los veranos reponiendo estantes en la tienda, ella pasaba los suyos persiguiendo fiestas, chicos y emociones nocturnas. Mamá solía suspirar. Papá solía sonreír y yo solía encubrirla, diciéndome a mí misma que solo necesitaba tiempo para madurar. Pero el tiempo no nos dio lo que esperábamos. Poco después de cumplir 25 años, un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y se llevó a mis dos padres en un instante. El mundo no solo se rompió, se vació. Nos sentamos en la oficina del abogado días después, entumecidas, apenas respirando, escuchando mientras explicaba el patrimonio. Una casa modesta, la tienda y una pequeña cuenta de ahorros. Cuando todo se resolvió, Allison y yo recibimos cada una porción. Yo puse la mía en la boutique con la que había estado soñando durante años. Ella puso la suya en Kyle. Él llegó a su vida como una tormenta, ruidoso, encantador, demasiado resbaladizo en los bordes. El tipo de hombre que habla rápido, se ríe fuerte y se comporta como si ya hubiera ganado algo que nunca se ganó. En cuestión de meses, estaban casados. En un año, Allison no era la misma. Más suave, más callada, siempre comprobando la expresión de Kyle antes de hablar. Yo lo notaba, pero ella le restaba importancia. Él solo quiere lo mejor para nosotros, susurraba, aunque nunca parecía convencida. La reunión en la casa del lago había sido idea del tío Robert, una oportunidad para reiniciar como familia. Realmente le creí. Cargué el auto con bocadillos, suéteres doblados y esa cálida sensación de esperanza que solo obtienes cuando quieres que las cosas mejoren. Cuando llegué al muelle, la luz del sol rebotaba en el agua como una bienvenida. Emma me abrazó primero. Se inclinó cerca y murmuró, «Solo prepárate». Adentro, traté de fingir que todo era normal. Sonreí. Hice una pequeña charla, pero la risa de Kyle se escuchaba en todas las habitaciones. Y cada vez que Allison me miraba, era como si quisiera decir algo, pero no pudiera. El aire se sentía extraño, como una tormenta esperando el momento adecuado para golpear. Y no tenía idea de que el momento venía por mí. La primera señal fue pequeña, tan pequeña que casi me convencí de que la había imaginado. Mi computadora portátil estaba en la cómoda de la habitación de invitados, exactamente donde la había dejado cuando bajé a ayudar a Emma a cortar verduras. Pero cuando volví a subir, la pantalla estaba en un ángulo diferente. El cable de carga estaba enchufado en un puerto que nunca usaba. Una cosa pequeña, un cambio de unos pocos centímetros, pero me golpeó como un toque en la nuca. Silencioso, deliberado, incorrecto. Pasé mis dedos sobre el teclado, el plástico aún estaba tibio. Alguien lo había tocado. Alguien lo había abierto. Revisé el historial del navegador. ¿Limpio? No vacío. ¿Limpio? Borrado. Sentí un hormigueo subir por mi columna. Traté de calmarme, diciéndole a mis nervios que dejaran de reaccionar exageradamente, pero mis instintos no escucharon. Susurraron la misma advertencia que habían susurrado desde que llegué. Algo aquí no está bien.
Más tarde esa noche, mientras todos jugaban a las cartas en la sala de estar, fui a mi teléfono para aprobar un pago de rutina para la boutique. En lugar de la confirmación habitual, vi un cartel rojo, pago rechazado. Fruncí el ceño, lo intenté de nuevo y obtuve el mismo mensaje. Eso era inusual, pero aún no entré en pánico. Los problemas técnicos ocurren. No fue hasta la mañana que todo se rompió. Clare llamó mientras yo todavía estaba medio dormida. Su voz era tensa, aguda, demasiado controlada. Florence, el pago al proveedor rebotó de nuevo. Y tu cuenta muestra fondos insuficientes. Se me cayó el estómago. Eso es imposible. Pero incluso antes de abrir mi aplicación bancaria, sabía lo que vería. Alguna parte de mí lo había sabido durante horas. La pantalla cargó, los números cambiaron. Y luego no hubo nada. No fue un error, no fue un fallo técnico. Cero. Cada dólar que había ahorrado durante 5 años, desaparecido. Entré a la cocina como un fantasma. El olor a café, la charla, el ruido de los tenedores, todo se sentía distante, irreal. Cuando dije, mi dinero ha desaparecido, la habitación se quedó en silencio. El tío Robert se puso de pie. ¿Desaparecido? ¿Qué quieres decir con desaparecido? Levanté mi teléfono. Transferido durante la noche. Todo. Jadeos, murmullos. Emma corrió a mi lado. Solo 2 personas no se movieron, Allison, mirando fijamente dentro de su taza como si pudiera desaparecer en ella, y Kyle, recostado en su silla, con los brazos cruzados y la expresión en blanco. ¿Llamaste al banco?, susurró Emma. ¿Lo hice? Mi voz se sentía hueca. Dijeron que la contraseña y las preguntas de seguridad se ingresaron correctamente desde un dispositivo reconocido. Un escalofrío recorrió la cocina. No miré a nadie más que a Kyle. Estabas cerca de mi computadora ayer, dije en voz baja. Entraste en mi habitación. La cabeza de Allison se levantó de golpe. ¿Estás acusando a mi esposo? Kyle exhaló una risa, corta, presumida, despectiva. Tal vez tu pequeño socio comercial metió la pata. O tal vez no sabes cómo funciona el dinero. Su tono cortó el aire. Muéstranos tus extractos bancarios, dije. Si eres tan financieramente estable. Su sonrisa se crispó apenas. No te debo pruebas. Ah, ¿en serio? Porque si no estuvieras involucrado, estarías gritando más fuerte que nadie aquí. Las manos de Allison temblaban. Ella no me miraba. Kyle finalmente se inclinó hacia adelante, con una voz lo suficientemente fría como para escarchar el vidrio. Nosotros lo necesitábamos más que tú. La habitación estalló, gritos, incredulidad, pero yo no escuché nada de eso. Solo sentí que algo dentro de mí se endurecía, se asentaba, se afilaba. Esto no fue un malentendido. Esto fue una traición, planeada, personal y precisa. Y fue el momento en que dejé de tener miedo. No recuerdo haberme sentado. En un momento estaba parada en la cocina con las palabras de Kyle sonando en mis oídos, y al siguiente mis piernas se sentían demasiado débiles para sostenerme. Mis palmas estaban frías, mi respiración superficial, pero mi mente estaba repentinamente más clara de lo que había estado en años. El shock hace eso. Rompe el ruido hasta que solo queda la verdad. Allison susurró algo, con voz temblorosa, pero no pude escucharla. Mi enfoque se redujo al hombre recostado en su silla como si acabara de ganar un juego. Nadie más sabía que estaban jugando. Kyle golpeaba su pulgar contra su vaso, relajado, completamente seguro de sí mismo. Esa confianza, tan presumida, tan inmerecida, hizo más que devastarme. Despertó algo. Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban, pero mi determinación no. Mis dedos encontraron la correa de mi bolso colgado sobre la silla. El cuero se sentía fresco, conectándome a tierra. Cuando lo levanté, los ojos de Kyle se dirigieron al movimiento. Solo un parpadeo, pero suficiente. Temblando, alcancé mi bolso y hablé. Hice una pausa lo suficientemente larga para que él sonriera de nuevo. Entonces no te importará lo que viene a continuación.
La habitación se congeló. Incluso el zumbido del refrigerador se sentía más fuerte que la respiración de cualquiera. Kyle se burló y se puso de pie tan abruptamente que su silla raspó el suelo. «No vas a llamar a nadie», espetó, dando un paso hacia mí. Antes de que se acercara, el tío Robert se interpuso frente a él, con los hombros cuadrados. «Aléjate», dijo. Calmado, firme. El tipo de voz que había resuelto décadas de argumentos familiares. Kyle se rió en su cara. «Oh, por favor. Ella está siendo dramática. El dinero se fue. ¿Hecho? Enterrado. Ella nunca lo volverá a ver». La mirada que me dio no era la mirada de un hombre fanfarroneando. Era la mirada de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. El tipo de hombre que contaba con que la gente se quedara callada. Allison finalmente se levantó de su asiento, con la voz quebrada. «Kyle, por favor». Él ni siquiera la miró. Le agarró la muñeca como si fuera un asa y tiró de ella a su lado. Un gesto tan rápido y practicado que mi estómago se revolvió. Di un paso adelante. «Allison», dije suavemente. «¿Qué está pasando realmente?» Sus ojos se dirigieron a los míos, atormentados, atrapados. Abrió la boca, pero el agarre de Kyle se apretó. «Nos vamos», ladró él. «Recoge tus cosas». «Nadie va a ir a ninguna parte», dije. Mi voz no era fuerte, pero se proyectaba. «No hasta que recupere cada centavo. O hasta que llegue la policía». Kyle se rió, un sonido agudo y seco. «¿La policía?» «Adelante, llámalos. Diles que perdiste tu dinero». «¿Qué van a hacer? ¿Abrazarte?» Él pensaba que este todavía era su momento. No tenía idea de que ya había terminado. Porque mientras él se había estado regodeando, yo había estado recordando algo que él no sabía. 6 meses antes, después de un intento de piratería en la red de mi boutique, había instalado una pequeña y silenciosa herramienta de seguridad en mi computadora portátil. Una herramienta que fotografiaba a cualquiera que intentara acceder a mis archivos, registraba las pulsaciones de teclas, almacenaba las identificaciones de los dispositivos, mantenía todo con marca de tiempo, y si alguien había usado mi computadora en medio de la noche, la evidencia ya estaba segura, ya estaba grabada. Saqué mi teléfono de mi bolso. Kyle se abalanzó, pero el tío Robert lo bloqueó de nuevo. «No te importará lo que viene a continuación», repetí suavemente. Entonces hice la llamada. La llamada apenas sonó una vez antes de que el despachador contestara. Di mi nombre, la dirección de la Casa del Lago y las palabras fraude financiero en curso con una firmeza que no sabía que aún tenía. Kyle soltó una carcajada, agitando los brazos como si acabara de realizar una rutina de comedia. «Eres increíble», dijo, llamando a la policía porque perdiste tus pequeños ahorros. «Adelante, hazlo. Tal vez envíen a alguien la próxima semana». Pero incluso mientras se burlaba de mí, algo cambió en el aire. Una corriente, una tensión, una advertencia. Tal vez él también lo sintió, porque su sonrisa vaciló, no lo suficiente para que nadie más lo notara, pero lo suficiente para mí. Terminé la llamada y volví a meter el teléfono en mi bolso. «Esperaremos», dije simplemente. Kyle se volvió hacia Allison. «Empaca tus cosas ahora». Ella no se movió. Sus dedos se curvaron en la tela de su suéter, los nudillos blanqueándose. «Allison», dije gentilmente. «Solo di la verdad». Su mirada osciló entre nosotros, entre mi calma constante y la irritación frenética de Kyle. Ella abrió la boca, pero él le agarró el brazo de nuevo. «No digas ni una palabra». Emma dio un paso adelante. «Déjala hablar». Kyle le lanzó una mirada que podría cortar leche. «Mantente fuera de esto». Pero por primera vez desde que llegué a la Casa del Lago, no fui yo quien reaccionó. Fue Allison. Ella arrancó su brazo de su agarre, con la voz temblorosa. «Estoy cansada, Kyle. Estoy cansada de mentir por ti». La habitación se congeló. La tía Patricia jadeó en silencio. La mandíbula del tío Robert se tensó. Kyle la miró atónito. Entonces la ira se elevó en él como una marea. «Tú,
Estúpida, nunca terminó la frase. Porque fue entonces cuando llegó el sonido. Un golpe fuerte y violento, tan poderoso que sacudió las paredes, hizo vibrar las ventanas y envió algunos marcos de fotos al suelo. Todos se estremecieron, incluso Kyle. Emma susurró, ¿qué fue eso? Pero yo lo sabía. En el fondo, lo sabía. Segundos después, la puerta principal se abrió de golpe con una fuerza que hizo entrar el aire frío de la mañana por el pasillo. Pasos pesados golpearon el piso de madera. Voces siguieron. Policía de Portland. Que nadie se mueva. La valentía de Kyle se evaporó. Su rostro se quedó sin color cuando 3 oficiales uniformados entraron a la sala de estar, seguidos por una mujer vestida de civil, la detective Armon. Ella sostenía una carpeta en su mano. Florence, di un paso adelante. Esa soy yo. Ella asintió una vez, con ojos agudos y eficientes. El equipo de seguridad cibernética de su banco marcó transferencias sospechosas vinculadas a sus cuentas. Recibimos la alerta y rastreamos múltiples intentos de inicio de sesión desde esta ubicación. Kyle encontró su voz, tartamudeando. Esto es un malentendido. Alguien nos hackeó. La detective Armon levantó una ceja. Interesante. Porque los intentos de inicio de sesión provinieron de un dispositivo reconocido. Los ojos del tío Robert se dirigieron hacia mi habitación de invitados. Los míos se quedaron fijos en Kyle. Él tragó saliva con fuerza. Mucha gente podría haber tomado prestada su computadora. Bien, dije en voz baja. Entonces no te importará lo que hay aquí. Le entregué mi teléfono a la detective Armon. Ella abrió la carpeta que yo había preparado, desplazándose por fotos y marcas de tiempo. Fotos que el software de seguridad había tomado. Foto tras foto de Kyle sentado frente a mi computadora escribiendo con intensa concentración, el brillo de la pantalla reflejándose en su rostro. Cada ángulo, cada intento, cada pulsación de tecla registrada. La expresión de la detective Armon no cambió, pero su voz sí, más firme, más fría. Señor Henderson, dese la vuelta. Manos detrás de la espalda. Kyle tropezó hacia atrás. No, espera. Esto es una locura. 2 oficiales lo agarraron antes de que pudiera escapar. Él forcejeó, gritando, Allison. Diles que yo no fui, Allison. Pero Allison no se movía hacia él. Estaba de pie a mi lado, llorando, pero firme, más fuerte de lo que la había visto en años. Tú lo hiciste, susurró. ¿Sabes que lo hiciste? Kyle la miró como si ella lo hubiera apuñalado. Tú, inútil. La detective Armon lo interrumpió. ¿Suficiente? Lo esposaron. Su anillo de bodas tintineó contra el metal mientras sus manos temblaban. ¿Crees que eres libre sin mí?, le escupió a Allison. No eres nada sin mí. Allison se acercó, no para consolarlo, sino para asestar el golpe más silencioso y agudo. Yo no era nada contigo. Su rostro se contorsionó, su valentía se desmoronó, y por primera vez desde que lo conocí, Kyle pareció asustado. Mientras lo arrastraban hacia la puerta, gritó mi nombre como si fuera una acusación. Florence, esto no ha terminado, pero ya lo estaba. Cuando los oficiales lo sacaron afuera, la casa quedó en silencio. Completamente en silencio. La tía Patricia se secó las lágrimas. El tío Robert dejó escapar un suspiro tembloroso. Emma me tocó el hombro. Entonces Allison colapsó en mis brazos, no débil, sino liberada, como si un peso que había llevado durante años finalmente se hubiera deslizado de su espalda. Lo siento, lloró. Debería habértelo dicho. Debería haberlo dejado. Simplemente no sabía cómo. La abracé más fuerte. Se acabó ahora, le dije. Estás a salvo. La detective Armon regresó. Con toda esta evidencia, es probable que recupere la mayor parte de los fondos, y él no podrá usar amenazas ni coerción contra nadie durante mucho tiempo. Asentí, pero mis ojos se dirigieron hacia la ventana, el lugar donde Kyle había estado la noche anterior, riendo como si fuera el dueño del mundo. Hoy,
El mundo le respondió y no se rió. La casa del lago se sintió diferente después de que Kyle se fue, más tranquila, más ligera, casi como si las paredes mismas exhalaran. Los autos de los oficiales ya habían bajado por el largo camino de grava cuando Allison y yo salimos al porche. Se veía pequeña bajo la luz de la mañana, pero no frágil, más como alguien que finalmente se da cuenta de que el mundo no era tan oscuro como le habían enseñado a creer. Durante la semana siguiente, todo se movió rápidamente. La detective Armond me mantuvo informada mientras el banco recuperaba los registros de transferencia y rastreaba el rastro digital de Kyle. Cuando llamó para decirme que la mayor parte del dinero sería devuelto y las pérdidas restantes cubiertas por la protección contra fraudes, me senté en el borde de mi cama y me permití respirar por primera vez en días. 5 años de trabajo, salvados. Allison hizo su propia llamada a una amiga con una habitación libre y solicitó el divorcio poco después. Se mudó conmigo, temporalmente, llenando mi apartamento con disculpas suaves y el aroma de su repostería nocturna. Hubo momentos en que la culpa la invadía en oleadas, pero le recordé que sobrevivir a alguien como Kyle no era debilidad. Era resistencia. Y ahora ella estaba eligiendo algo mejor. Unos fines de semana después, la familia se reunió nuevamente en la casa del lago. Esta vez, no para una reunión, sino para un reinicio. Volvimos a pintar las barandillas del porche, arreglamos las ventanas que Kyle había golpeado durante una discusión meses antes y abrimos todas las cortinas para dejar entrar la luz nuevamente. La casa ya no se sentía embrujada. Se sentía reclamada. Y mientras estaba en el muelle, viendo el agua ondular bajo el sol, me di cuenta de algo simple y cierto: la justicia no borra el dolor, pero despeja suficiente espacio para que crezca la curación. Un mes después, estaba dentro de mi segunda boutique, con la luz del sol derramándose sobre las nuevas exhibiciones como una promesa que había luchado duro por mantener. El dinero estaba de vuelta. Las puertas estaban abiertas. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí arraigada en una vida que construí yo misma. Allison pasó esa tarde con pasteles frescos, su sonrisa más suave, más firme. Todavía no estaba curada, pero avanzaba hacia algo real, algo suyo. Mirando hacia atrás a la casa del lago, a Kyle, a todo lo que se rompió y todo lo que se reconstruyó, una verdad se quedó conmigo. La sangre no le da a nadie el derecho de lastimarte. Los límites sí. Si esta historia tocó algo en ti, comparte tu experiencia a continuación y suscríbete para no perderte la próxima.